Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:36, 37. 8:37, acaba de cambiar el minutero. Continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día miércoles. Iniciamos inmediatamente nuestro panel de conversación. Tenemos varios temas para tratar con nuestros panelistas e invitados. Saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate de Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días, Pato. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contentos de tener de vuelta en nuestro estudio a uno de nuestros dos panelistas del día de hoy, quien fuera diputado, ministro, militante de la democracia cristiana, Andrés Palma. Andrés, bienvenido, muchas gracias por estar acá. No, gracias por invitarme. Después de vacaciones pareciera que todo siguiera igual. Sí, no sé si eso es bueno o malo. Bueno, acá hemos tenido, por lo menos Montserrat y yo, vacaciones cortitas, y déjame decirte, Andrés, que febrero fue más o menos igual que enero y que marzo. Así es que, bueno, don Miguel Urrutia, académico de nuestra universidad, bienvenido también, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Saludos, Andrés. Hola, hola. Saludos a la distancia también, Miguel, y bueno, Andrés que se reincorpora también a este espacio acá en la radio. Hartas cosas para comentar en esta semana, que ya estamos a mitad de semana, pero pareciera que hubieran pasado más días, ¿eh? Ha estado bien acontecida, se retoma el trabajo legislativo bien intenso, que además muchos de estos proyectos están a contrarreloj, ¿no? Y quiero partir con algo que va a ocurrir hoy a mediodía en la sede ahí del Senado, la Cámara Alta, que es esta sesión especial para analizar el caso de este ex teniente venezolano Ronald Ojeda. Lo han dicho algunos senadores, el senador Núñez, el senador Quintana, que esto, la verdad, no va a servir de mucho, ¿no? Una posición más matizada tenía el senador Flores hace un ratito, pero bueno, quiero partir con esto que es una señal política más que nada, ¿no? De una cuestión que además está en investigación, donde hay algunas hipótesis en las que trabaja la Fiscalía, pero la verdad es que la política aquí da la sensación que no ha dado el ancho, no ha estado a la altura, planteando una serie de hipótesis que la verdad no contribuye mucho tampoco al esclarecimiento de los hechos. Andrés, ¿qué te parece esta sesión especial que tiene más de punto político que otra cosa, ¿no? No tiene mucha utilidad? Es insólita porque, como tú dices, es solo un punto político. No tiene ningún objetivo investigativo, no tiene ningún objetivo aclaratorio de la situación, no va a aportar absolutamente nada, salvo el gusto de algunos parlamentarios de hacer juicios o elaborar hipótesis sobre el hecho sin ningún fundamento. Entonces, yo creo que esto muestra lo poco seria que está haciendo la política en el Parlamento hoy día en Chile. Es todo como show, como poner luces y ponerse en el escenario y tratar de estar en el escenario de los temas, distorsionando de alguna manera los hechos reales. O sea, nadie sabe todavía, salvo que fue asesinado el ex militar venezolano, que fue secuestrado por un grupo, según la policía, de 7 personas, pero nadie sabe quiénes, salvo un detenido. Y esta sesión del Parlamento, del Senado, que además no tiene capacidad fiscalizadora, ¿qué van a analizar? ¿La información de prensa van a analizar? Para eso no es necesario citar al Senado. Y a la ministra Toá, además, que va a la ministra Toá, que tampoco puede decir mucho, además. Y al ministro de Justicia y al subsecretario del Interior. Entonces, es como pérdida de tiempo de los parlamentarios, en este caso de los senadores, y pérdida de tiempo de las autoridades de gobierno,
y después se dice, bueno, ¿y por qué no están dedicados a aclarar las cosas, a investigar, etcétera? Ahora, yo creo en ese sentido que esto es el estilo show que lamentablemente está prevaleciendo en la política chilena. Sí, pues bueno, más temprano, Miguel, el senador Iván Flores hacía un diagnóstico de todas las adecuaciones legislativas que había que hacer para enfrentar el tema del crimen organizado. Y yo le decía de vuelta que está súper bien el diagnóstico, pero entonces que se haga, ¿no? Finalmente, en este tema, lo que sí se ha dicho explícitamente es que el asesinato, al menos como causa inmediata, tiene la participación del crimen organizado y en particular una ramificación del Tren de Aragua. Eso es algo que se ha dicho así directamente, o sea, esos serían los autores directos. Luego hay una especulación sobre supuestos actores indirectos, pero yo no necesito una bola de cristal, y ahí te devuelvo la palabra, Miguel, para anticipar que la sesión del Senado hoy día va a tratar sobre las eventuales participaciones indirectas y no sobre la participación directa, ¿no? Puede ser una cosa de matices, pero para mí en este caso el tema de los matices es bien relevante, ¿no? ¿Cómo es esto el modo en que el sistema político está procesando este tema? Bueno, comparto el juicio de lo lamentable que es el modo en el que se entra este tema. Ahora, también, en general, nuestro sistema político opera de un modo lamentable, porque uno podría decir, qué bueno que haya un punto político sobre una cuestión tan trascendente como el crimen organizado, como estas hipótesis que se levantan, que además tienen que ver con un ambiente de guerra global, ¿no? A mí me interesa también mirarlo desde un punto de vista bastante más histórico, no solamente desde el punto de vista moral. O sea, desertores de ejércitos en el mundo normalmente terminan asesinados. Es una ley interna de los servicios de inteligencia militar. Y no digo que este sea el caso, pero me refiero a que si se levantan estas hipótesis es porque también hay un ambiente mundial del cual en Chile afortunadamente estamos un tanto distantes, pero los niveles de integración global que tenemos también nos hacen ponernos en esa esfera. Sería interesante que en algún minuto a la política chilena tan superficial se le atravesaran estos otros temas más estructurales. ¿Cuál es el papel que juega el crimen organizado en la geopolítica mundial? No es una cuestión sencillamente de manos blandas, manos duras de los gobiernos, no es una cuestión de pérdida de valores democráticos en la población. Aquí hay grandes diseños que pasan por fórmulas de guerra, pasan por viejas fórmulas contrainsurgentes incluso también, en las que estas cuestiones están absolutamente presentes. Sería interesante que, por lo tanto, nuestra política se atravesara con ese tipo de hipótesis, que las asumiera en algún instante. Pueden haber accidentes históricos en que nuestra política se politice, por decirlo de algún modo. Y en ese sentido nunca está de más perder la esperanza de que cuando nos refiramos a esto de hacer los puntos políticos, no significa rebajarle el nivel al análisis, el nivel de perspectiva que se asume sobre la realidad, que yo comparto. Esa es la realidad en este minuto, ¿no? Cómo se ha deteriorado la política, no tenemos esperanza. Si me permiten recordar, a propósito de lugares duros donde hoy día ocurren cosas, recuerdo una larga reunión en la población La Legua, donde me di vuelta al final de la reunión y estaba el diputado en aquel entonces ahí, Andrés Palma, que no hizo mención de su presencia, pero estaba dando su respaldo, estaba allí como diputados que hoy día ya no existen. O sea, yo creo que hoy día no se van a meter a La Legua, por ejemplo. Esto que lo estoy mencionando yo de los tiempos en que Andrés era diputado y que no se hizo sonar en aquella reunión, escuchó todo. Yo también estaba allí como vecino de la zona sur de Santiago, auscultando estos problemas de violencia delictual organizada que ya se estaban formulando en aquel entonces, 15, 20 años atrás, no recuerdo bien. Bueno, además del tema de la sesión de hoy día, la oposición presentó comisiones investigadoras, una por el tema de los incendios y otra justamente por el secuestro del exteniente Ojeda. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿realmente esto tiene algún sentido? El Congreso, la Cámara particularmente, con esta comisión investigadora, ¿podrá lograr algo? La verdad es que las comisiones investigadoras generalmente no
no sirven de mucho, además que no tampoco son vinculantes, digamos, pero claro, cuando ocurren este tipo de cosas, ahí uno se pregunta respecto de la utilidad de este tipo de herramientas, particularmente en estos casos, no digo que en sí misma no sirva. Ahora los quiero llevar a otro tema también vinculado en el ámbito de la seguridad, que es una información que trae hoy día el Mercurio respecto de las reglas de uso de la fuerza. Que es otro tema también vinculado a lo que estamos comentando, ¿no? Es una iniciativa del gobierno que está hace 7 meses en el Congreso, no ha tenido mucho avance principalmente por bastantes observaciones desde el oficialismo, ¿no? A este proyecto. Y hoy día lo que trae el Mercurio es una indicación del gobierno particularmente que propone que el uso de la fuerza sea diferenciado con mujeres, con niños y adolescentes, con diversidades sexuales y con migrantes, que es lo que quizás genera más crítica. Esto ha desatado varias declaraciones de parlamentarios oficialistas, de oposición. Se ha hablado de una sobreideologización del gobierno en esta medida. ¿Cómo analizas, Andrés, este debate? Porque al final nos quedamos en minucias, ¿no? En cuestiones como esta, y no atacamos los temas de fondo, pero particularmente el tema del uso de la fuerza y de cómo los militares también se vinculan con el combate al crimen organizado, que es el tema de fondo, creo yo. Yo creo que el tema de las reglas del uso de la fuerza es absolutamente clave para pensar en el rol de los militares en alguna acción que no sea la defensa nacional. Tiene que ver, en mi opinión, con la infraestructura crítica, la posibilidad de que atiendan policialmente la vigilancia en la frontera, en la zona norte, donde están autorizados para poder hacerlo. En la frontera con Argentina no puede haber militares por un tratado internacional, el Tratado de Paz y Amistad. Entonces, yo creo que es súper importante porque el militar no está preparado para hacer uso de la fuerza en una función policial. Va a excederse en el uso de la fuerza. Entonces, si no está reglamentado bien cuánto puede hacer uso de la fuerza, él va a estar incurriendo en delitos militares y en delitos civiles al ejercer su función tal cual como lo hace normalmente. Entonces, si se quiere avanzar a participación de militares en actividades que no son propias de la defensa nacional, esto tiene que estar reglamentado absolutamente. Y está parado porque, en el fondo, la discusión es: ¿deben o no deben participar los militares en actividades que no son propias de la defensa nacional? Esa es la discusión de fondo. Y algunos creemos que no deben participar, pero aparentemente para algunas funciones, en algunas situaciones en estado de emergencia, ellos de hecho participan. Y en ese caso, claro, la acción de ellos debiera ser de una manera diferente a como es normalmente. Pero eso significaría también prepararlos para una acción que no es la habitual de ellos. Entonces yo no soy partidario de que los militares estén en las calles, ¿ya? Yo creo que esa es la discusión de fondo de si deben estar o no deben estar. Sí, ahí el tema, Andrés, Miguel, es ¿qué quiere decir prepararlos? Voy a decirlo así a ver si me logro dar a entender. Pareciera ser que la idea de prepararse para la guerra y por lo tanto enfrentar enemigos bélicos no es una característica, sino es la razón de ser de las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, quiero decir, Andrés, no es lo mismo que yo te diga a partir de la próxima semana almuerza a la 1 de la tarde y no a las 2, que pedirte que cambies tu forma de ser, ¿no? Entonces, se puede hacer esto por la vía de una ley y por lo tanto hay un cambio institucional y al día siguiente las Fuerzas Armadas se van a mover en un determinado marco, o es como lo han dado a entender las propias Fuerzas Armadas, algo entre comillas antinatura, ¿no?
Porque en este punto, fíjense que curiosamente en el COSENA había una coincidencia entre las Fuerzas Armadas y el gobierno, que tiene signo progresista, y una discrepancia de la derecha que quería una mayor participación de los militares en las esto. poblaciones. Incluso Sí. En las poblaciones. Bueno, es un escenario bien interesante, porque no son los típicos alineamientos que veíamos en la política chilena hace 30 años atrás y en las instituciones. ¿Cómo lo ves, Miguel? Completamente lleno de paradojas el tema, porque, bueno, efectivamente con una historia reciente como la que tenemos, y es reciente de todas maneras, a nadie le gusta pensar a nadie con un cierto sentido común democrático y de justicia y con una cierta memoria le gusta pensar a militares en la calle. Pero también hay que hacerse cargo de nuevas hipótesis, nuevas necesidades y también de los cambios sociales, de los estados de ánimo del mundo nacional y popular, llamémosle de esa manera. La verdad es que tomando esa distancia, a mí me parece que el test que se le propone a las Fuerzas Armadas chilenas de estar en estas instancias es un test sociológicamente interesante. Yo tengo algunas hipótesis, creo que las Fuerzas Armadas no son tan pinochetistas como incluso algunos tememos que lo sean, porque ese es el problema de fondo también, o sea, qué tan conectadas están con esos compromisos de clase que tuvieron en el pasado reciente, en nuestra historia social reciente, qué tan protectores podrían ser del mundo popular si más bien sus actuaciones del último periodo histórico son en contra de ese mundo popular. Pero es interesante que nos tengamos que plantear estas preguntas hoy día porque los cambios están allí, son reales. Y por lo demás, yo diría que desde el punto de vista de la teoría política, en la que vi a la actual generación muy involucrada, a la actual generación que gobierna incluso muy involucrada sobre grandes preguntas trascendentales de la filosofía, la teoría política, como el estado de excepción, por ejemplo, la teoría del estado de excepción, que tiene ese punto de partida en grandes juristas como Schmitt y también en algunos estetas, como Benjamin, que dice que para los oprimidos siempre hay estado de excepción. La tradición de los oprimidos es que viven en un estado de excepción. Y la verdad es que ahí hay una especie de micropolítica que se analiza y que dice, bueno, en última instancia la acción punitiva policial o preventiva policial implica romper el derecho. El derecho también es una ilusión que cuando llega a su punto operativo, cuando hay que detener a alguien, cuando hay que ejercer la violencia, está roto. Y eso tiene que estar controlado por la comunidad. A mí me interesa que los militares también reflexionen sobre estas cuestiones, porque tengo la impresión que el juego de guerra muy elevado, que los hace seres muy inteligentes, muy doctos, los militares chilenos, lo he podido ver a propósito de los análisis de escenarios de guerra que se están haciendo en este momento, son muy consultados en términos profesionales, y yo los entiendo. Entonces es como lo que nos pasa un poco a los sociólogos, que estamos formando gente para analizar la sociedad y nos están requiriendo muchísimo a nuestros estudiantes que vienen saliendo de la carrera para trabajar en temas de seguridad. Entonces a los militares están preparados para la guerra, para las grandes estrategias, para las operaciones, en fin. Obviamente que no les es muy seductor este nuevo oficio que se les propone por este otro lado. Le pasa muy similar a la sociología, que también quisiera dedicarse a los grandes análisis, a los grandes movimientos de la sociedad. Pero esto es lo real, lo concreto es que hoy día los problemas de seguridad, los problemas, las demandas nacionales y populares vienen por el lado de la convivencia en los barrios, por el lado de terminar con los abusos de ciertos sectores de crimen organizado que están haciendo invivible la situación en los barrios de los que conocí, por ejemplo, Andrés. Y eso tampoco se puede minimizar. En la zona sur de Santiago, y que no nos podemos hacer aparte de esa realidad. Andrés. No, dos comentarios, porque el tema de fondo es el combate al crimen organizado, como estaba diciendo recién Miguel. Y para el combate al crimen organizado hay dos cosas que tenemos que asumir que son necesarias y que no transparentamos, y hay sectores políticos que no están interesados que ocurran. Una de ellas, que tiene que ver con el rol de los militares, es la comunidad de inteligencia. Los militares tienen inteligencia en relación al exterior del país, pero con los movimientos transfronterizos del crimen organizado, la inteligencia militar debería estar también al servicio de la inteligencia policial. Es decir, no podemos tener
un servicio de inteligencia militar, un servicio de inteligencia policial, un servicio de inteligencia político, sin estar vinculado a esos tres elementos. Y eso no lo hemos resuelto definitivamente en nuestro país. Y el segundo tema es que el crimen organizado se combate siempre, además de con inteligencia, con la transparencia en los flujos de dinero. Y en este país hay un sector político que se niega a dar transparencia a los flujos de dinero, que se niega a abrir las cuentas bancarias para que podamos ver esos flujos de dinero y poder perseguir en definitiva por donde le duele al crimen organizado. Bueno, este es un tema que da para harto. Yo me acordaba, a propósito de lo que estamos hablando, cuando el comandante jefe del ejército, los primeros días del estallido, a propósito de la frase del expresidente Piñera, que hoy día cumple un mes de fallecido, dice esto de estamos en guerra. El comandante jefe del ejército, no recuerdo su nombre, Javier Iturriaga. Que era jefe de la Defensa Nacional en ese Jefe de la Defensa Nacional, exactamente. Ahora es comandante en jefe, claro. Exactamente. Y él dice, bueno, yo no estoy en guerra con nadie, ¿no? Como una primera señal de rebeldía, pongámoslo así, de alguna manera, respecto del rol de las Fuerzas Armadas. Esto también lo han dicho distintos excomandantes en jefe del ejército, lo plantearon también en el COSENA, por lo tanto es algo que es una posición institucional de las Fuerzas Armadas de ser reticentes, ¿no?, a este rol. Y solamente para cerrar, porque también se ha hecho la comparación de lo que pasa en otros países, principalmente países de Europa, donde existe esta figura de militares resguardando infraestructura crítica, ¿no? Son países que tienen situaciones que han tenido casos gravísimos de terrorismo, ¿no? Estamos hablando de Francia, España, en fin. Cosa que en Chile no existe. Por lo tanto, ese argumento también es lejano quizás a nuestra realidad. Lo que tenemos acá es crimen organizado, creciente, ¿no? Y eso también hay que enfrentarlo en la línea de lo que plantea Andrés. Por eso es una discusión abierta. Son cosas completamente distintas. O sea, si hubo un atentado terrorista en el aeropuerto de Bruselas, es comprensible que en la plaza de Bruselas haya militares con traje de combate, con metralletas en ristre, ¿no? Pero el fenómeno acá es distinto. Ya que Monse decía, solo para complementar también, y a propósito de lo que decía Miguel, tú decías, creo que las Fuerzas Armadas no son tan pinochetistas como yo mismo pienso, o como nosotros mismos pensamos. Sabemos que una de los análisis que hay al interior de las Fuerzas Armadas es que ellos dieron un golpe militar. Hay muchas maneras de entrarle al golpe, ¿no? Pero quiero decir que, entre otras cosas, no digo que sea la única, pero entre otras cosas, fue un golpe para favorecer a una determinada clase social, ¿no? Una de los análisis que hacen las Fuerzas Armadas es que, habiendo hecho eso, los civiles o los eventuales favorecidos del golpe terminaron más enriquecidos, en posiciones políticas de prevalencia, y los que terminaron siendo juzgados, bueno, hay mucha impunidad todavía, pero los que terminaron siendo juzgados y condenados son militares, ¿no? Entonces, no quieren volver a pasar por ese tironeo nuevamente. Y sería parte de la razón por la cual Iturriaga dice lo que dice, o en el COSENA dijeron lo que dijeron, ¿no? No sé si a este respecto hay algo que agregar, si no nos vamos a la pausa y a la vuelta vamos a otro asunto. ¿Puedo pasar un aviso? Sí, Andrés, dale. Que a propósito de lo que te estaba diciendo, yo soy coeditor de la revista Políticas Públicas de la Universidad de Santiago, y el próximo 21 vamos a tener un conversatorio sobre los 50 años del golpe, porque sacamos una edición especial de la revista Políticas Públicas en que pusimos a todo el arco político, o casi todo el arco político, personas, para que escribieran sobre los 50 años del golpe. Y vamos a lanzar la edición impresa el día 21 con un conversatorio con todos los autores en la Universidad de Santiago. Bueno, con ese aviso nos vamos a la pausa. Cuando son las 9 en punto, hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos acá en Radio Análisis. Viernes 8M 2024 en Radio Universidad de Chile, desde las 18 horas. Soy Priscila González Badilla, activista feminista, integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Programa especial en Radio Universidad de Chile durante el próximo 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer,
con la conducción de Juanita Rojas y Yasna Levín, invitadas y despachos del Departamento de Prensa, desde las 18 y hasta las 20 horas por la 102.5 FM, la señal en vivo en radio.uchile.cl y en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos también en Instagram y TikTok como Radio Uchile y en X Uchile Radio. Marea violeta que ahoga la impunidad. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar, todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El último café. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:04. Continuamos en Radio Análisis, esta mañana acompañándoles con Montserrat Rolano y en el panel con Andrés Palma y Miguel Urrutia. Una gran cantidad de reacciones produjo ayer la declaración del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, para hacer la reconstrucción cronológica de los hechos. Estuvo más temprano en nuestra radio Lautaro Carmona. También le preguntamos por el tema. Le preguntamos sobre distintos temas, pero era inevitable preguntarle la mirada del Partido Comunista sobre la situación de derechos humanos y de democracia en Venezuela. Él acá contestó más matizadamente y luego estuvo en un panel en la radio cooperativa donde dijo, esta es una paráfrasis, no fue textual ni de corrido, pero al que a grandes rasgos dijo, a mucha honra el Partido Comunista no considera a Venezuela una dictadura, ¿no? Y esto generó reacciones de todo tipo, ¿no? Y es un debate interesante no solo de suyo, sino porque se da en un contexto en el cual el gobierno había defendido muy fuertemente al Partido Comunista de los ataques que recibió durante la semana pasada. Bueno, las preguntas sobre los derechos humanos y la democracia siempre son preguntas incómodas y por eso mismo hay que hacerlas, ¿no? Así es que queríamos traer este tema aquí al panel de conversación y preguntarles cómo lo ven. Pues por un lado, que no fue solamente la posición ayer del exdiputado, actual presidente Carmona, sino que también otros representantes del partido como la diputada Serrano, más tarde de que Carmona ratificó que ese era como el espíritu, ¿no? La posición no solo personal de Carmona, sino general del partido. ¿Cómo lo ven? Andrés.
No hay que tirar piedra al techo, yo creo. Yo creo que es un flaco favor lo que ha dicho Carmona a la posición del gobierno. El gobierno considera que en Venezuela no hay democracia, lo ha dicho el presidente Boric en foros internacionales y aquí en Chile, y el Partido Comunista es uno de los partidos ejes de la coalición de gobierno. Entonces, facilita esto que se discuta cuál es la posición del gobierno y que se discuta si el presidente Boric tiene autoridad sobre todo el gobierno o no tiene autoridad sobre todo el gobierno. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo recuerdo muchas conversaciones con amistades comunistas, también dirigentes del Partido Comunista, que sí consideran que en Venezuela hay una dictadura. Entonces hay una discusión abierta dentro del Partido Comunista. Abierta pero adentro, ¿no? Pero No se filtra mucho, pero es verdad, existe. No se filtra mucho, pero existe, y esto de insistir tanto en la defensa del régimen de Maduro le quita autoridad al Partido Comunista. Porque como conversábamos en algún minuto aquí, los informes internacionales que se validan para Chile o que se validan para Gaza o se validan para cualquier país, dicen, son las mismas entidades que dicen que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos. Entonces, reconocer los informes para unas situaciones y negarlos para otras es una contradicción, es una falta de seriedad, digámoslo así. Y yo creo que en ese sentido todavía no me explico cuál es el vínculo indisoluble entre las autoridades del Partido Comunista y el régimen de Maduro, que hacen negar a estas autoridades lo que parece evidente también para muchos militantes y dirigentes del Partido Comunista. Bueno, ahora Miguel, claro, está estas reacciones que plantea Pato, y yo quiero ir justamente a las implicancias políticas de esto, más allá de hablar de Venezuela, porque creo que no va mucho al caso, pero sí las implicancias que tiene, porque el presidente el fin de semana, a propósito del caso que hablábamos antes de Ronald Ojeda, emite este tuit donde defiende al Partido Comunista, ¿no? Acusa un anticomunismo visceral, y también habla de las credenciales democráticas o el compromiso democrático y social del Partido Comunista chileno. Y luego de esto ocurre esta declaración de Lautaro Carmona, y yo no había leído esta de Daniela Serrano, pero bueno, en general el PC ha tenido esta posición históricamente, ¿no? Y eso, según algunos parlamentarios del oficialismo, no voy a hacer mención a la oposición porque ya sabemos cuál es la postura, pero del oficialismo se ha planteado que hay una especie de deslealtad con el gobierno, que deja mal parado al presidente Boric estas declaraciones de Lautaro Carmona. Ayer hubo reacciones del Partido Socialista, del Partido Liberal, del PPD, de Revolución Democrática también, criticando al Partido Comunista, y esto ocurre además, Miguel, a pocos meses de que se produzcan las elecciones presidenciales en Venezuela, donde el gobierno del presidente Boric va a tener que en algún momento emitir un pronunciamiento o validar o no esa elección, donde ha sido descartada la principal líder opositora, que es María Corina Machado, por razones más políticas que otra cosa, ¿no? Entonces, es una cuestión bien compleja que también, de alguna manera, yo no sé si esto va a poner en jaque la unidad del sector, pero sí es un tema que complica y pone al Partido Comunista en una posición bien, de repente, como marginal, ¿no? En relación a la postura del gobierno. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de las implicancias que esto pueda tener para el gobierno, para el presidente Boric, para las coaliciones de gobierno y la unidad del sector también? Justo me llevas al terreno más de relaciones de fuerza que implican estos conceptos, porque me parece correcto, o sea, que usar el concepto de dictadura, democracia, para caracterizar determinados regímenes de gobierno tiene implicancias directas sobre la política contingente, y estoy de acuerdo contigo, pero sinceramente, Monserrat,
no me siento habilitado en ese terreno. Creo que es un terreno muy cínico. También podríamos decir que con esta tradición del Partido Comunista, leal además, porque en algún minuto sí recibió apoyo del gobierno de Chávez para poder proyectar un proceso latinoamericano, por ejemplo. Efectivamente también uno podría decir, bueno, aquí se juntó el agua y el aceite, porque Boric, de los sectores de nueva izquierda, siempre ha encabezado esta noción liberal del análisis de los sistemas políticos, esta noción que es dicotómica además, si no es dictadura es democracia. Y resulta que para nosotros la palabra dictadura tiene altas connotaciones, connotaciones muy fuertes que yo personalmente como analista no se las aplico al caso venezolano. O sea, yo soy chileno, he estudiado la dictadura chilena, historiador también, y no le aplico al caso venezolano la palabra dictadura. Por lo tanto, uno tendría que decir, bueno, ¿en qué niveles de complejidad nos estamos moviendo? Así como tampoco soy de los que está disponible para decir que la transición en Chile ha sido tan vaga, ha sido de tan mala calidad, que lo que tenemos es una reproducción y una continuidad de la dictadura. Creo que tenemos un desafío democrático global, y particularmente latinoamericano, que se ve desfavorecido con este tipo de dicotomías, que sirven para operar en la política. Eso sí, yo lo voy a reconocer. Por eso encuentro que tu pregunta me sobrepasa sencillamente. Realmente generan efectos políticos. Esto hace que se reconfigure, cambian las fuerzas. Tener que tomar este tipo de definiciones está ahí sobre la mesa. Pero también uno esperaría que en algún minuto esta caja de Pandora se abriera en términos teóricos y se pudiera discutir más profundamente a qué nos estamos refiriendo con las densidades democráticas, con los procesos de instalación de autoridad, con los procesos que se cierran sobre sí mismos, porque además siempre que está involucrada la idea del socialismo, se termina, es endógena la dictadura la idea del socialismo, o es que ese diagnóstico que tienen los grandes poderes del mundo respecto de que el socialismo está fracasado, lo obliga a esos poderes mundiales a tener que castigar estas experiencias de antemano, porque nunca hemos tenido la ocasión de demostrar qué tan fracasado el socialismo, porque si el socialismo es endógenamente un fracaso, ¿para qué acosarlo? ¿Para qué asediarlo de esta manera en que sabemos que los procesos que lo mencionan, Cuba y Venezuela, digámoslo derechamente, en el caso latinoamericano, ¿por qué son sometidos al asedio indiscriminado por parte de los poderes mundiales y específicamente del gran poder de los Estados Unidos que tenemos aquí al norte vigilando todos estos procesos políticos? Entonces esas son cuestiones que también uno quisiera incorporar en el debate y que en algún minuto el Partido Comunista tiene un capital histórico para hacerlo, porque el Partido Comunista efectivamente en su política internacional ha sido un gran apoyador del estalinismo en un minuto, y eso no le implicó violar su comportamiento democrático en Chile. Entonces también ahí hay una cuestión interesante que explotar desde el punto de vista histórico del Partido Comunista, ¿no? Darle más densidad a esto. ¿Cómo se produce ese fenómeno? Un partido que en sus relaciones internacionales apoyó dictaduras cuando sí, ahí no hay nada que decir. Stalin es un dictador. Por eso mismo comparen a Stalin con Maduro, por ejemplo. Pero por otro lado, apoyando a un dictador como Stalin, el Partido Comunista en Chile no tiene un desarrollo, o más bien tiene un desarrollo de contribución profunda a la democracia. Sí, lo que decía también ayer Lautaro Carmona acá en la radio. Es un debate cínico, como dice Miguel, lo pregunto, porque esta discusión, por ejemplo, no se tiene respecto a China, que es un país, evidentemente, no es una democracia, tiene un partido único y restricción de las libertades, no hay libertad de expresión, etcétera, todas las características que uno podría decir la tiene una dictadura y se podrían también traspasar a lo que ocurre en Venezuela, ¿no? ¿Cómo ves esto? Porque también esto se presta, Andrés, para sacar provecho político del otro lado. O sea, yo creo que creí haberlo dicho al comienzo. Yo creo que ese es el error de lo que dijo Lautaro Carmona. O sea, yo coincido con Miguel. El Partido Comunista en Chile tiene un impecable comportamiento democrático. En el gobierno de la Unidad Popular era el bastión de soporte del presidente Allende, no era el Partido Socialista. ¿Ya? Defendía el sistema democrático, no lo consideraba clausurado a futuro, y hoy día sigue teniendo un comportamiento democrático y su contribución particularmente desde el mundo sindical, desde el mundo principalmente sindical,
ha sido muy importante para el avance y la profundización de la democracia en diversas etapas en Chile. Esto no quiere decir que yo comparta todo lo que ha hecho el Partido Comunista. Que no, si no serías militante. Negar la sal y el agua al gobierno de Frei Montalva, que fue un grave error del Partido Comunista, en mi opinión también. Pero negar o negarse a ver que, más allá si la podemos calificar técnicamente como dictadura, que es como la califico yo, que Miguel no la calificaría así, pero la realidad que no es plenamente democrática, o no es democrática, ni siquiera mínimamente democrática de Venezuela, o sea, cuando se excluye al principal candidato de oposición con un subterfugio, porque tú controlas todo el poder judicial, todo el poder constituyente, en el fondo entonces tú dictas una norma para excluir a alguien, cualquiera que sea. Si hubiera sido otro que puede ganar la elección, también hubiera sido excluido. ¿Ya? Tú excluyes a personas de participar del sistema político, del sistema electoral, porque discrepa, porque te pueden ganar en el fondo. Esa es la razón. No hay una razón objetiva por la cual tú lo estés excluyendo. Entonces ahí no funciona la democracia, aunque haya elecciones. Las elecciones son entre Maduro, en este caso, y los que Maduro tolere que pueden competir con él. No tiene ninguna posibilidad de ser electo. Por eso. Bueno, está la censura de medios de comunicación, que también pasó ayer con el caso de Deutsche Welle, pero ocurrió con otros también. Sí. Ahora, evidentemente es difícil mantener al mismo tiempo una posición clara respecto a cuestiones en las cuales se debería exigir una posición clara, que es, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, pero al mismo tiempo hacer un análisis de las complejidades que tiene este asunto, porque las tiene, ¿no? O sea, lo que quiero decir, por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo, que la situación de Venezuela ha sido evolutiva, ¿no? O sea, el primer informe internacional, no las opiniones de la derecha, porque ya sabemos que la gran bestia negra de la derecha latinoamericana durante el siglo XXI ha sido Hugo Chávez, ¿no? No opiniones políticas que pueden ser más o menos legítimas sobre la situación de Venezuela. Digo, el primer informe de un organismo internacional de derechos humanos donde denuncia la situación de Venezuela es de julio del 2019. ¿No? Antes de eso no hubo ningún informe de ningún organismo internacional sobre la materia. Por eso también ha habido una evolución del tema. No es como hablar como en blanco y negro de Venezuela. Hay una situación que va evolucionando con el paso del tiempo y es la que lleva... Sí. En esa misma línea, que se expulse a los observadores de derechos humanos de las Naciones Unidas de Venezuela debería ser una señal... Pero por supuesto. Para cualquier persona que valore el respeto a los derechos humanos, una señal de, oye, ¿por qué están expulsando de Venezuela a los observadores de derechos humanos? O sea, ¿cómo yo voy a decir, no, es que yo considero que eso está bien? Al apoyar al régimen de Venezuela, Lautaro Carmona está apoyando que se expulse a los observadores de derechos humanos de las Naciones Unidas de Venezuela. Y eso es una contradicción. Es una contradicción con el comportamiento en Chile del Partido Comunista respecto de la situación chilena. Entonces, da pie para que otros se den un festín. Pero es una posición política del Partido Comunista que da pie para que otros se den un festín. No es solo la declaración de Lautaro Carmona. Lautaro Carmona y otros personeros del Partido Comunista han ratificado una posición y eso complica al gobierno de Chile. Sin duda alguna complica al gobierno de Chile. Miguel, ya sé que te declaraste incompetente, pero dale la última vuelta para cerrar el punto y pasar al siguiente. Estoy sacando la pelota al córner, pero es que realmente aparecen temas interesantes. No tenía idea de esto de que habían censurado la Deutsche Welle en... Sí, eso fue ayer. Que a nosotros nos informa cotidianamente. Pero por otro lado y por otras cosas, debo comentarle a ustedes que son muy expertos en esto, que la Deutsche Welle es una gran censuradora de las noticias sobre la guerra de Ucrania. Sí, claro. O sea, la Deutsche Welle impide que se usen ciertas palabras en sus reportes sobre la guerra de Ucrania. Y está en una campaña
bastante absurda, quizás más absurda que lo estamos conversando acá, para promover entre la población europea la idea de que efectivamente Rusia quiere avanzar sobre el resto de Europa. Cuestión que nosotros podemos también considerar a Rusia muy desastrosa, pero que hay que tener algo de cabeza pensante para saber si Rusia quiere avanzar sobre Europa. Digo, y la Deutsche Welle, que aquí nosotros la tenemos como una joya que tiene tomado nuestro canal nacional, por ejemplo, respecto de esto, es absolutamente censuradora de sus propios profesionales. Entonces estos fenómenos que nos ocurren y que nos llegan a América Latina y que los queremos tomar como más papistas que el Papa, yo los entiendo mucho. O sea, desde el punto de vista que recién acaba de señalar Andrés, le hace daño a los gobiernos, porque los gobiernos están constituidos también sobre una superficie política muy débil, no son grandes proyectos nacionales y populares, como se habría dicho en otra época, sobre los que se debe responder y sobre los cuales se mide al gobierno, sino que se lo mide sobre estas pequeñas declaraciones. No hay densidad, por lo tanto, tampoco para hacer aportes históricos, como para decir, o sea, ¿quién va a negar que es vergonzoso expulsar a observadores de derechos humanos? No se puede negar, pero ¿qué trasfondo tiene también aquello? ¿Cuál es la solución? Que haya más observadores, que todos nos convertamos en observadores de derechos humanos en el mundo, que haya legislación internacional sobre no expulsión de observadores de derechos humanos. Realmente ahí nos metemos en un zapato chino que tampoco hace de la política algo que resuelva los grandes problemas. Nos deja siempre en ese nivel. Ahora, es verdad, en la política que hay. Es complicado para un gobierno tener una fuerza eje dentro de su constitución, una fuerza eje como el Partido Comunista, que discrepa en un punto que ciertamente es sensible y fundamental. Yo estoy de acuerdo en eso con Andrés. Solo que yo proyecto y digo, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo los desafíos de la política son mucho más macizos, mucho más robustos, mucho más densos que estas situaciones que se nos vienen encima y que son efectivas. Yo digo, al gobierno no le hace bien, a este gobierno, que a muchos nos cae bien, no le hace bien que se tengan que dar este tipo de discrepancias. Ahora, lo que le haría muy bien sería hacerse más denso, hacer un gobierno que, aún afrontando estas situaciones, tuviese un proyecto sobre el cual responder y que estas otras cuestiones, que necesariamente generan discrepancias, pudiesen reubicarse en un nivel más superficial y no tomarse toda la escena. Bueno, esto va a generar inevitablemente que el presidente Boric, cuando dé algunas declaraciones, punto de prensa, le consulten efectivamente si es que Venezuela es una dictadura, ¿no? Lleva el problema a la moneda, finalmente, ¿no? Que evidentemente no es deseable para el Ejecutivo. O sea, lo que tú quieres decir, Monse, es que das por descartado que la primera vez que Boric hable públicamente de nuevo, la primera pregunta que le van a hacer va a ser sobre estos temas. Va a ser una de esas preguntas, ¿no? Pero esto además complica otro elemento que es relevante en la política en este momento, que es la negociación sobre las listas a alcalde, a gobernadores, porque tensiona un tema que no deja de ser parte de la posibilidad de acuerdo o no acuerdo. Así es, está el tema de las listas para competir en la próxima elección y está la presidencia de la Cámara también, donde una militante comunista se supone que, de acuerdo a lo que se consensuó, lo que se acordó, debiera ser quien presida la corporación. Queremos seguir, nos quedan poquitos minutos, pero para seguir en materias de política internacional, una noticia que se conoció ayer tarde es esta decisión del gobierno de excluir la participación de empresas israelíes en la versión 2024 de este año de la Feria Internacional del Aire y del Espacio, la FIDAE. Esto ha generado reacciones de distinto tipo. La comunidad judía ha reaccionado con mucha molestia, ¿no?, por esta determinación, que no es la primera vez que ocurre. Hay que recordar que en el caso de Rusia, hace un par de años se tomó la misma decisión, ¿no? La tomó el presidente Piñera. La tomó el presidente Piñera. ¿Cómo ven, así ya siendo lo más sucintos que puedan, esta decisión del gobierno, que se le da una connotación política que no sé si la tiene, ¿no? No sé, ahí ustedes lo que pasa es que la declaración del gobierno no dice por qué lo hace. No, claro. Pero todos entendemos por qué se hace. Exactamente. Andrés. No, a mí me parece bien. Yo creo que una decisión prudente del gobierno evita además que se contamine la feria FIDAE con un conflicto en curso,
Y a mí me parece bien porque en realidad hoy día lo que está ocurriendo en Gaza no tiene justificación. Entonces una medida mínima me parece irrazonable. Miguel. Yo también comparto, incluso creo que es bueno que no haya mención, no haya mayor explicación, porque tampoco hay proporcionalidad. O sea, si a lo que el gobierno está reaccionando es a los sucesos de Gaza, bueno, excluir a las empresas armamentistas israelíes de la FIDA podría decirse que es casi una nimiedad. Entonces creo que hay hasta cierta delicadeza de parte del comunicado del gobierno de no decir, porque esto no resuelve, no pone los puntos sobre la I de lo que podría un pequeño país como Chile hacer respecto del genocidio en Gaza. Sí, bueno, yo veía en redes sociales en general comentarios bien positivos sobre esta decisión del gobierno, salvo obviamente representantes de la comunidad judía. Voy a leer, por ejemplo, el embajador, sí. El embajador, que bueno, acostumbra a tener declaraciones de repente como bien altisonantes, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, Gabriel Silver, que también es integrante de la comunidad judía, ex diputado de la Democracia Cristiana, decía a través de su cuenta de X: en adelante, el gobierno de Chile prohibirá tomar Coca-Cola cuando tengamos diferencias con Estados Unidos. Ridícula decisión, aparte de absolutamente ilegal e inconstitucional. Son partes de las declaraciones, pero en general el mundo parlamentario se ha alineado de manera transversal. Sabemos que el tema del apoyo a Palestina no tiene que ver con un sector político. Se ha alineado bastante con esta decisión, por lo menos las primeras horas, lo que yo he visto de reacciones. Sí, bueno, hay una argumentación que se da de carácter más pragmático, que no la vamos a alcanzar a desarrollar ahora, que es que el funcionamiento en régimen de las Fuerzas Armadas chilenas depende harto de la cooperación israelí a través de armamento, servicios técnicos, repuestos, en fin. Bueno, será harina de otro costal o será punto de tabla de otra sesión de este panel. Cómo se llegó a eso, ¿no? Y cuáles son las consecuencias reales que eso puede tener en las tareas de la defensa nacional. Pero bueno, está hecho el punto por parte del gobierno, va a ser indudablemente uno de los temas del día y lo vamos a estar siguiendo. Don Andrés Palma, muchas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes por haberme invitado una vez más. Y Miguel Urrutia, como siempre, gracias por estar en este panel. A ustedes, mucho gusto. Y con Montserrat nos vamos a un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. Programación especial este jueves 7 de marzo de 14 a 16 horas en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. A 6 años del Mayo Feminista, ¿en qué estamos? Transmisión de Radio Universidad de Chile junto a la cátedra Amanda Labarca de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra Casa de Estudios. En el 102.5 FM, nuestra señal en vivo radio.uchile.cl y nuestro canal de YouTube, con la conducción de las académicas Verónica Figueroa Huencho y Roxana Pey, junto a la periodista Diana Porras. Este jueves 7 de marzo de 14 a 16 horas en Radio Universidad de Chile.